Yeah. Hola futboleros, hola futboleras, vídeo nuevo, os traigo hoy un especial derbi aragoneses. Y es que en esta cuarta jornada de liga en la segunda RFF nos iban a traer dos derbis entre equipos aragoneses. Empezamos por el que se iba a disputar en la matinal del domingo entre el Club Deportivo Brea, Sociedad Deportiva Egea. La verdad que para ser la primera vez que se enfrentaban en categoría nacional iba a ser un partidazo y nos iban a dejar un muy buen encuentro ambos conjuntos. En el minuto 37 se adelantaría el conjunto celeste, el que dirige David Martínez, por parte de Alejandro Roy, y se iban a ir al descanso con ese 1-0 y la afición del Piedrabuena, la afición del equipo breano, la verdad que estaba contenta con su equipo. Empezaría la segunda parte y en 52 Alex Sánchez empataría pondría la igualdad en el electrónico para el conjunto de las Cinco Villas. En el 69 volvería a adelantarse el conjunto celeste mediante Alejandro Roy, cuando parecía que iba ya a llevar esos 3 puntos el Brea. En el 86 empataría Alex Sánchez, y cuando se pensaba que el derbi iba a acabar con empate a 2, Jonathan Aso en el 89 daba los primeros 3 puntos en categoría nacional para el Club Deportivo Brea. Esta victoria hace que el conjunto breano sea 14º clasificado con 4 puntos, los mismos que la Sociedad Deportiva Tarazona, que jugaría los playoffs por la permanencia, y los mismos que el Central de Sports Europa, que sería el equipo que se salvaría ahora mismo y que va 12º clasificado. Por su parte, el equipo que dirige Néstor Pérez, el conjunto de las Cinco Villas, va último clasificado con 1 punto. También destacar que el Egea jugó con la segunda equipación del Club Deportivo Brea, ya que la segunda equipación del conjunto de las Cinco Villas se parecía mucho a la equipación celeste del Brea. Ahora ya pasamos al que nos dejaba por la tarde el conjunto del Tarazona contra el Club Deportivo Teruel, también primera vez que se enfrentaban en categoría nacional, y que iba a ganar el conjunto de Víctor Bravo para llevarse los 3 puntos a la capital del Torico. Por 1-2 se adelantaría Alfredo para los turolenses en el minuto 36. En el 45 Dieste empataría de penalti, y ya cuando pensábamos que iba a haber reparto de puntos, en el 85 David Aparicio ponía el definitivo 1-2, y como bien hemos dicho antes, los 3 puntos se iban a la capital del Torico. Esta victoria hace que el conjunto del Teruel sea tercero clasificado con 8 puntos. Por su parte, la Sociedad Deportiva Tarazona va 13ª clasificada con 4 puntos y disputaría, como bien decíamos también anteriormente, esos playoffs por la permanencia para no descender a la tercera RFF. Espero que os haya gustado el vídeo, futboleros. Os dejo de todas maneras al final del vídeo la clasificación completa del grupo tercero de la segunda RFF, donde están los equipos aragoneses. Darle like, suscribiros. Nos vemos en otro vídeo. Adiós.